Algunas historias comienzan en los momentos más inesperados, cuando la vida nos pone frente a situaciones que jamás imaginamos. La que escucharás hoy te mostrará cómo el destino tiene sus propios planes. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid guardaba silencio mientras Gabriela Montero, con su traje sastre impecablemente ajustado y su cabello castaño recogido en un moño perfecto, caminaba hacia su asiento. Sus tacones resonaban contra el suelo de mármol como pequeñas declaraciones de guerra. A sus 32 años, Gabriela se había convertido en una leyenda entre los círculos legales de Madrid. Implacable, brillante y, sobre todo, invencible. «Buenos días, señoría», dijo con voz firme mientras organizaba meticulosamente los documentos sobre la mesa. Sus ojos, de un color avellana intenso, reflejaban una determinación que intimidaba incluso a los jueces más experimentados. Ese día representaba a Elena Vidal, su mejor amiga desde la universidad, y una de las socialités más influyentes de Madrid, en lo que prometía ser uno de los divorcios más sonados del año. Elena se divorciaba de Ricardo Mendoza, un magnate empresarial con conexiones en toda Europa y una fortuna que haría palidecer a cualquiera. «Estoy nerviosa, Gaby», susurró Elena, sentada a su lado con las manos temblorosas. «Ricardo nunca pierde». Gabriela le dedicó una sonrisa tranquilizadora, un gesto que reservaba exclusivamente para las pocas personas que habían logrado traspasar sus defensas. «Hasta ahora no se había enfrentado a mí», respondió con una confianza que no admitía réplica. «Tenemos pruebas sólidas, Elena. En 2 semanas ese hombre lamentará haberte subestimado». Lo que no dijo fue que este caso significaba mucho más que una victoria profesional. Era personal. Cada vez que miraba a Elena, Gabriela veía el reflejo de su propio pasado, una mujer traicionada por alguien en quien había depositado toda su confianza. La diferencia era que Elena tendría justicia, algo que Gabriela nunca pudo obtener cuando su exprometido la engañó con una cliente. El murmullo de la sala se intensificó de repente. Gabriela levantó la vista para ver qué causaba tal conmoción, y entonces lo vio. Hugo Salazar entró en la sala con la despreocupación de quien se sabe dueño del mundo. Alto, con un traje que parecía diseñado específicamente para resaltar sus hombros anchos, y ese rostro que combinaba rasgos aristocráticos con una barba perfectamente recortada. A sus 38 años, Hugo era el tipo de hombre que atraía todas las miradas sin siquiera intentarlo. Gabriela sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Qué hace él aquí?», pensó mientras observaba cómo Hugo saludaba al juez con esa familiaridad irritante que siempre empleaba, como si todo el sistema judicial fuera su patio de recreo personal. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. «Señoría, me disculpo por la confusión», habló Hugo con esa voz profunda que parecía acariciar cada sílaba. «Pero a partir de hoy, yo representaré al señor Mendoza en este procedimiento». El juez asintió, aparentemente complacido con la presencia de Salazar. Gabriela apretó la mandíbula. Hugo Salazar era conocido por convertir casos perdidos en victorias inexplicables, por encontrar lagunas legales donde nadie más las veía, y por manipular el sistema con una elegancia que rozaba lo artístico. «Señoría, esto es inaceptable», intervino Gabriela poniéndose de pie. «Estamos a mitad del procedimiento. Cambiar de representación legal en este punto es claramente una táctica dilatoria». Hugo la miró entonces, y una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Era una sonrisa que Gabriela conocía bien, la del depredador que acaba de divisar a su presa. «Señoría», respondió él sin dejar de mirarla, «mi cliente tiene derecho a la mejor representación posible. Además, todos los documentos están en orden. No veo razón para la objeción de la señorita Montero, a menos que mi presencia la incomode por algún motivo personal». El juez, tras revisar brevemente los documentos presentados por Hugo, autorizó el cambio. Gabriela volvió a sentarse, sintiendo cómo una furia fría se expandía por su pecho. Lo que debía ser un caso sencillo acababa de complicarse exponencialmente. «¿Quién es él?», preguntó Elena en un susurro. «El diablo con traje italiano»,
respondió Gabriela sin apartar la mirada de Hugo, quien ahora conversaba tranquilamente con Ricardo Mendoza. Pero no te preocupes, he lidiado con diablos antes. Lo que no dijo fue que nunca había ganado contra este particular demonio. Hugo Salazar era el único abogado en Madrid que podía presumir de haberla derrotado, aunque solo había sido una vez, años atrás, en un caso que Gabriela había intentado borrar de su memoria. Cuando la sesión terminó con un aplazamiento de 2 semanas para que Hugo pudiera familiarizarse con el caso, una excusa que Gabriela sabía era innecesaria, pues estaba segura de que ya conocía hasta el último detalle. Ella recogió sus documentos con movimientos precisos, controlando su irritación. Al salir, Hugo la interceptó en el pasillo, colocándose deliberadamente en su camino. Gabriela Montero, dijo su nombre como si lo saboreara. Qué placer volver a encontrarnos en un tribunal. Salazar, respondió ella manteniendo su tono profesional a pesar del desprecio que sentía. Pensé que estabas ocupado defendiendo a estafadores corporativos. ¿Te quedaste sin clientes? Él rió, un sonido grave que pareció vibrar en el espacio entre ambos. Digamos que este caso me resultó irresistible. Sus ojos se clavaron en los de ella con una intensidad desconcertante. Nos vemos en 2 semanas, Montero. Ven preparada. Mientras lo veía alejarse con ese andar confiado, Gabriela tuvo la inquietante certeza de que Hugo no solo estaba allí por el caso. Había algo más, algo personal que no conseguía descifrar. Y eso, quizás, era lo que más la perturbaba. Hugo Salazar entró en su despacho con una sonrisa de satisfacción que no había podido borrar desde su encuentro con Gabriela. Su oficina, ubicada en el último piso de uno de los edificios más emblemáticos de Madrid, ofrecía una vista panorámica de la ciudad que amaba y dominaba a partes iguales. ¿Fue tan divertido como esperabas?, preguntó Martín, su asistente y único confidente, mientras le entregaba una taza de café. Mejor, respondió Hugo, aflojándose la corbata. Deberías haber visto su cara cuando entré. Gabriela Montero, la invencible, por fin sintiendo lo que es el miedo. Se dejó caer en su sillón de cuero italiano y abrió la carpeta que contenía toda la información sobre el caso Mendoza. Las fotografías de propiedades, cuentas bancarias y contratos se desplegaron ante él, pero sus pensamientos seguían fijos en el rostro de Gabriela, en cómo sus ojos habían relampagueado con furia contenida. ¿Estás seguro de que esto es solo profesional?, insistió Martín, porque pareces demasiado entusiasmado. Hugo levantó la mirada, enarcando una ceja perfecta. Ricardo es un viejo amigo y me necesita. Eso es todo. Pero ambos sabían que no era cierto. La verdad, que Hugo jamás admitiría, era que había aceptado el caso en cuanto supo que Gabriela representaba a la otra parte. La abogada se había convertido en una obsesión, en un desafío que no podía resistir. Era la única en todo Madrid que lo igualaba en inteligencia y determinación. Su teléfono sonó con un mensaje de Ricardo. ¿Crees que puedes ganar contra ella? Hugo sonrió mientras tecleaba su respuesta. No lo creo, lo sé. Cerró los ojos un momento, permitiéndose recordar. Había conocido a Gabriela 5 años atrás, cuando ambos coincidieron en un caso menor. Desde entonces había seguido su carrera como quien observa el ascenso de una estrella, admirando secretamente su tenacidad, su mente afilada, y esa intensidad que parecía consumirla desde dentro. «Hay algo que deberías saber», dijo Martín, interrumpiendo sus pensamientos. «He investigado sobre Elena Vidal, la clienta de Montero. Es su mejor amiga desde la universidad». Hugo asintió lentamente. Esto explicaba por qué Gabriela había aceptado un caso de divorcio cuando normalmente se especializaba en derecho mercantil. No era solo un caso más para ella. Era personal. Interesante, murmuró, sintiendo cómo las piezas encajaban. Eso significa que vendrá con todo. Y hay algo más, continuó Martín, vacilante. Si Montero gana, los documentos del divorcio podrían incluir referencias al caso Altamira. El rostro de Hugo se ensombreció instantáneamente. El caso Altamira era su talón de Aquiles, un secreto enterrado al inicio de su carrera que podría destruir todo lo que había construido si salía a la luz. «Eso no ocurrirá», afirmó con una frialdad que contrastaba con su habitual tono burlón.
No puede ocurrir. Ahora entendía por qué Ricardo había insistido tanto en que fuera él quien lo representara. No solo necesitaba al mejor abogado, necesitaba a alguien cuyo propio interés estuviera en juego. Hugo se puso de pie y se acercó al ventanal, observando el atardecer sobre Madrid. El recuerdo de su hermana menor se filtró en su mente. Carla, con su sonrisa luminosa y sus sueños truncados. La había perdido trágicamente años atrás, y desde entonces, el vacío que dejó se había convertido en el motor de su ambición despiadada. Nunca más permitiría que nadie lo viera vulnerable. Nunca más se permitiría perder a alguien importante. «Prepara todo para mañana», ordenó a Martín. «Quiero revisar cada detalle del patrimonio de Mendoza. Y consígueme todo lo que puedas sobre los casos recientes de Gabriela Montero». Martín asintió y salió silenciosamente del despacho, dejando a Hugo sumido en sus pensamientos. El abogado volvió a sonreír, pero esta vez era una sonrisa distinta, más fría, más calculadora. «Veremos quién es realmente la invencible Gabriela», susurró a la ciudad iluminada que se extendía a sus pies. La sala de reuniones del bufete Montero en Asociados bullía de actividad mientras Gabriela repasaba su estrategia con su equipo. Las paredes de cristal dejaban entrar la luz matinal de Madrid, iluminando los documentos esparcidos sobre la mesa. «Tenemos que anticiparnos a cada movimiento de Salazar», explicaba Gabriela, señalando varios puntos en los informes financieros. «Conozco sus tácticas. Buscará desacreditar a Elena, utilizará cada detalle de su vida personal para debilitar nuestra posición». Sofía, su asistente más joven, levantó la mano tímidamente. «He oído que nunca has ganado contra él». Un silencio incómodo invadió la sala. Gabriela mantuvo la compostura, aunque por dentro sintió una punzada de irritación. «Una vez», admitió con frialdad. «Hace 5 años. No volverá a ocurrir». Lo que no mencionó fue cómo aquella derrota la había perseguido durante noches enteras, obligándola a replantearse cada estrategia, cada argumento. Hugo Salazar se había convertido en el fantasma que acechaba sus éxitos profesionales. La reunión fue interrumpida cuando Carmen, su secretaria, entró con un sobre. «Acaba de llegar esto, es urgente». Gabriela abrió el sobre y extrajo un conjunto de documentos. Su rostro, normalmente impasible, palideció visiblemente. Era una moción presentada por Hugo, solicitando la anulación de las principales pruebas que ella había reunido contra Ricardo Mendoza. «¿Cómo demonios?», murmuró, revisando frenéticamente los argumentos legales perfectamente construidos. Hugo había encontrado un tecnicismo en la forma en que habían obtenido los registros financieros de algunas empresas extranjeras vinculadas a Mendoza. «Preparen el coche», ordenó Gabriela, recogiendo sus cosas. «Voy a hablar con ese bastardo personalmente». 30 minutos después, entraba en el lujoso edificio donde Hugo tenía su despacho. Sin molestarse en anunciarse, pasó junto a la secretaria que intentó detenerla y abrió de golpe la puerta de la oficina principal. Hugo estaba reclinado en su sillón, con una copa de whisky en la mano a pesar de ser apenas mediodía. No pareció sorprendido al verla. «Gabriela», sonrió, pronunciando su nombre con ese tono que siempre la irritaba. «Qué agradable sorpresa». «Retira esa moción», exigió ella, lanzando los documentos sobre su escritorio. «Ambos sabemos que esos registros son legítimos». Hugo se levantó lentamente y rodeó el escritorio hasta quedar frente a ella, demasiado cerca para su comodidad. Gabriela pudo percibir su perfume, una mezcla de sándalo y algo indefinible que resultaba inquietantemente atractivo. «Son legítimos, pero ilegalmente obtenidos», respondió él con calma estudiada. «Y lo sabes». Gabriela mantuvo su posición, negándose a retroceder aunque la proximidad la perturbaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. «Esto no es sobre legalidades, Salazar. Es personal». Sus ojos brillaban con desafío. «¿Qué pretendes realmente?» Hugo se inclinó ligeramente, reduciendo aún más el espacio entre ellos. «Quizás solo disfruto viendo cómo te esfuerzas», susurró. «Ver a la gran Gabriela Montero luchando es todo un espectáculo». Por un instante, algo cambió en el aire entre ellos. La tensión se transformó en algo distinto, igualmente peligroso, pero diferente.
Gabriela sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando sus miradas se encontraron y permanecieron fijas durante un segundo demasiado largo. «No sabes con quién te has metido», respondió ella finalmente, recuperando su compostura. «Esta vez no ganarás». Se dio la vuelta para marcharse, pero la voz de Hugo la detuvo. «Ya gané una vez, Gabriela, y ambos sabemos que puedo volver a hacerlo». Ella no respondió, limitándose a salir con la cabeza alta. Solo cuando estuvo sola en el ascensor, permitió que su máscara de seguridad se agrietara. Hugo había atacado mucho antes de lo que esperaba, y con una precisión aterradora. Si conocía ese detalle sobre los registros financieros, ¿qué más sabía? Al salir del edificio, su teléfono sonó. Era Elena. «Ricardo quiere negociar», dijo su amiga con voz temblorosa. «Su abogado se ha puesto en contacto». Gabriela apretó los dientes. El primer golpe de Hugo había funcionado exactamente como él quería, mostrándole que podía desestabilizarla en cualquier momento, obligándola a considerar una negociación que días antes habría rechazado sin dudar. «No negociaremos», respondió con firmeza. «Prepárate, Elena. Esto acaba de convertirse en una guerra». Hugo observaba con atención los documentos que su equipo había preparado sobre Elena Vidal. Cada aspecto de su vida meticulosamente analizado, sus hábitos, sus gastos, sus amistades. Pero lo que más le interesaba era su relación con Gabriela. «Amigas desde la universidad», murmuró pasando el dedo por una fotografía donde aparecían juntas, sonrientes, en lo que parecía una fiesta benéfica. Este caso significa más para Montero que solo una victoria profesional. Martín se aclaró la garganta. «El juez ha rechazado nuestra moción para invalidar las pruebas». Hugo sonrió. No parecía sorprendido ni contrariado. «Perfecto». «¿Perfecto?» Martín lo miró confundido. «Acabamos de perder una batalla importante». «Nunca esperé ganar esa moción», explicó Hugo reclinándose en su silla. «Solo quería demostrarle a Gabriela que conozco sus métodos, que puedo anticiparme a sus movimientos. Ahora estará a la defensiva, replanteando cada paso. Y una Gabriela que duda es exactamente lo que necesitamos». El teléfono de Hugo vibró. Era un mensaje de Ricardo. «¿Podemos ganar esto? Elena ha rechazado cualquier negociación». Hugo respondió rápidamente. «Confía en mí». Todo está bajo control. La verdad era que Hugo sentía una extraña admiración por la terquedad de Gabriela. La mayoría de los abogados habrían aconsejado a su cliente aceptar algún tipo de acuerdo después de aquella moción. Pero ella seguía luchando, como si cada caso fuera una cuestión de vida o muerte. «¿Has encontrado algo sobre el caso Altamira?», preguntó a Martín, intentando mantener un tono casual. «Nada concreto. Los documentos están sellados, y los pocos registros públicos mencionan a tu mentor, pero no hay nada que te vincule directamente». Hugo asintió, ligeramente aliviado. El caso Altamira era su única debilidad, el único secreto que podría arruinar la reputación que tanto le había costado construir. Si Gabriela llegara a descubrirlo... «Esta noche hay una gala benéfica en el Palace», comentó Martín, cambiando de tema. «Elena Vidal estará allí». «Y donde va Elena va Gabriela», completó Hugo, una sonrisa lenta formándose en sus labios. «Confirma mi asistencia». Horas más tarde, Hugo se movía con elegancia por el salón del Hotel Palace, saludando a jueces, políticos y empresarios que podrían ser útiles en el futuro. Vestía un smoking que acentuaba su figura atlética, consciente de las miradas que atraía. La vio antes de que ella lo notara. Gabriela llevaba un vestido azul noche que contrastaba perfectamente con su piel. Por un momento, Hugo se permitió admirarla sin la barrera de su antagonismo profesional. Era hermosa, con esa belleza desafiante de quien no necesita la aprobación de nadie. Cuando sus miradas finalmente se cruzaron, el ambiente entre ellos pareció cargarse de electricidad. Hugo se acercó sosteniendo 2 copas de champán. «Deberías sonreír más», le dijo, ofreciéndole una copa. «El ceño fruncido no combina con ese vestido». Gabriela aceptó la copa con reluctancia. «No sabía que eras experto en moda, además de en tecnicismos legales dudosos». «Hay muchas cosas que no sabes de mí, Gabriela». Algo en su tono hizo que ella lo mirara con más atención. Por un instante vio algo diferente en sus ojos,
algo vulnerable que contrastaba con su habitual arrogancia. ¿Cómo qué?, preguntó genuinamente curiosa, pero el momento de apertura pasó tan rápido como había llegado. La máscara de confianza retornó al rostro de Hugo. Como el hecho de que sé exactamente por qué este caso es tan importante para ti, respondió, acercándose para susurrar en su oído. Elena es para ti lo que Carla fue para mí, alguien a quien necesitas proteger a toda costa. Gabriela se tensó visiblemente. No menciones a mi amiga, no tienes derecho. Solo señalo que ambos tenemos personas que importan, Gabriela. La diferencia es que yo ya perdí a la mía. Antes de que ella pudiera responder, Hugo se alejó, dejándola confundida y perturbada. Nunca le había hablado de Carla. Nunca había compartido nada personal. ¿Quién era esa persona a la que se refería? ¿Y por qué sentía que acababa de ver un lado de Hugo Salazar que nadie más conocía? La noche avanzó entre conversaciones superficiales y bailes protocolarios. Desde la distancia, Hugo observaba a Gabriela, analizando cada gesto, cada sonrisa forzada que dedicaba a los invitados. Por primera vez desde que había aceptado el caso, se preguntó si estaba llevando su rivalidad demasiado lejos. Pero ya era tarde para retroceder. Demasiado estaba en juego, y Hugo Salazar nunca había sido el tipo de hombre que abandona una batalla sin importar el costo. La lluvia golpeaba con furia los ventanales del despacho de Gabriela. 3 días habían pasado desde la gala, y las palabras de Hugo seguían resonando en su mente. Elena es para ti lo que Carla fue para mí. ¿Quién era Carla? La curiosidad la había llevado a investigar, y lo que descubrió la dejó sin aliento. Carla Salazar, hermana menor de Hugo, fallecida hacía 8 años en circunstancias trágicas. Los artículos que había encontrado eran escasos, pero suficientes para entender por qué Hugo nunca hablaba de ella. «Has estado toda la noche aquí», dijo Elena, entrando al despacho con 2 tazas de café. «¿Qué te tiene tan obsesionada?» Gabriela cerró rápidamente la pantalla de su ordenador. «Preparándome para la audiencia de mañana», mintió. «Salazar no nos tomará por sorpresa otra vez». Elena la miró con esa intuición que solo las amigas de décadas poseen. «Esto ya no es solo por mi divorcio, ¿verdad? Es por él, por Salazar. Es por ganar», respondió Gabriela secamente. «Siempre se trata de ganar. Te conozco desde que compartíamos habitación en la residencia universitaria», insistió Elena. «Nunca te había visto así por un caso, o por un hombre». Gabriela estuvo a punto de protestar, pero el timbre de su teléfono la interrumpió. Era un número desconocido. Dudó un momento antes de contestar. «Montero, necesitamos hablar». La voz de Hugo era inconfundible, incluso a través del teléfono. «¿Cómo has conseguido mi número personal?» «Tengo mis métodos», respondió él. «Te espero en el Café Gijón en media hora». «En medio de este diluvio». «Estás loco». «Es importante, Gabriela». Algo en su tono la hizo dudar. No sonaba como el Hugo arrogante que conocía. «Por favor». La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Gabriela se quedó mirando el teléfono indecisa. «Ve», dijo Elena, que había escuchado toda la conversación. «Sea lo que sea, parece importante». «Podría ser una trampa», razonó Gabriela. «Quizás solo quiere distraerme antes de la audiencia». Elena sonrió. «O quizás hay algo más. No lo sabrás si no vas». 30 minutos después, Gabriela entraba en el histórico Café Gijón, sacudiéndose la lluvia de su abrigo. Hugo ya estaba allí, sentado en un rincón discreto, con 2 tazas de café esperando. «Puntual como siempre», dijo él cuando ella se sentó frente a él. «¿Qué es tan importante que no puede esperar hasta mañana en el tribunal?» Hugo deslizó una carpeta hacia ella. «Esto llegó a mi despacho esta mañana. Pensé que deberías verlo». Gabriela abrió la carpeta con cautela. Contenía fotografías de Elena con un hombre que no era Ricardo, en actitud íntima. Las fechas indicaban que habían sido tomadas durante su matrimonio. «¿Me has hecho venir para mostrarme esto? ¿Fotos de mi cliente con su entrenador personal?» Gabriela cerró la carpeta, disgustada. Pensaba utilizarlas mañana para desacreditarla, supongo. «Al contrario», respondió Hugo, sorprendiéndola. «Quería advertirte. Ricardo planea filtrarlas a la prensa si no aceptáis sus términos». Gabriela lo miró intentando descifrar sus intenciones. «¿Por qué me avisas? Va contra los intereses de tu cliente».
Hugo desvió la mirada hacia la ventana empapada, observando las luces de Madrid difuminadas por la lluvia. Porque hay líneas que no cruzo, Gabriela. Destruir la reputación de alguien públicamente es una de ellas. ¿Desde cuándo tienes escrúpulos, Salazar? Desde siempre, respondió, volviendo a fijar sus ojos en ella. Que no los muestre no significa que no existan. Por un momento, el silencio se instaló entre ellos, lleno de palabras no dichas. Gabriela sentía que estaba viendo a un Hugo diferente, uno que no encajaba con la imagen del abogado despiadado que había construido en su mente. Investigué sobre Carla, dijo finalmente. Lo siento. La expresión de Hugo se endureció instantáneamente. No menciones a mi hermana. Lo siento, repitió ella, genuinamente arrepentida. No debía hacerlo. Hugo se levantó, dejando dinero para los cafés sobre la mesa. Advierte a tu cliente sobre las fotos. Lo que haga con esa información es cosa suya. Mientras lo veía alejarse, Gabriela se dio cuenta de que, por primera vez, Hugo Salazar había hecho algo que nunca esperó. La había ayudado. La audiencia había terminado con un sorprendente empate. Contra todo pronóstico, Hugo no había mencionado las fotografías de Elena, limitándose a argumentos legales que, aunque brillantes, no fueron suficientes para desmontar el caso de Gabriela. El juez había aplazado la decisión final, solicitando documentación adicional de ambas partes. Gabriela no podía dejar de preguntarse por qué Hugo había contenido sus golpes. No era propio de él mostrar contención, especialmente cuando tenía un as bajo la manga. «Quiero hablar con Salazar», dijo a su equipo mientras recogían los documentos. A solas. Lo encontró en el pasillo del juzgado, hablando en voz baja con Ricardo Mendoza, quien parecía visiblemente enfadado. Cuando Hugo la vio acercarse, concluyó rápidamente su conversación. «Tu cliente no parece contento», comentó Gabriela. «Mi cliente esperaba una victoria rápida», respondió Hugo con una media sonrisa. «Tendrá que conformarse con ganar más lentamente. No utilizaste las fotos. Te dije que hay líneas que no cruzo». Gabriela estudió su rostro, buscando señales de engaño. No encontró ninguna. «Hay una conferencia de derecho mercantil en Barcelona este fin de semana», dijo Hugo, cambiando de tema. «Supongo que asistirás». «Siempre lo hago». «Tal vez podríamos compartir el viaje en tren», sugirió él, con un tono sorprendentemente casual. «Discutir posibles acuerdos para este caso sin la presión de nuestros clientes». Gabriela entrecerró los ojos, suspicaz. «¿Por qué harías eso?» «Porque creo que ambos queremos lo mismo, cerrar este caso con dignidad». Hugo la miró directamente, sin su habitual arrogancia. «Y porque, por extraño que parezca, disfruto hablando contigo». Antes de que Gabriela pudiera responder, él le entregó una tarjeta. «Mi número personal, piénsalo». 2 días después, Gabriela se encontraba sentada frente a Hugo en un vagón del AVE hacia Barcelona. El paisaje español pasaba a toda velocidad por la ventanilla, pero ella apenas lo notaba, concentrada en la conversación que mantenían sobre los puntos más complicados del caso Mendoza. «Tu propuesta de división de bienes es irrealista», argumentaba Hugo mientras revisaba documentos en su tablet. «Ricardo nunca aceptará ceder las propiedades en la costa, y Elena nunca renunciará a ellas. Pasó 3 años renovándolas». Hugo la observó por encima de sus gafas de lectura, que le daban un aire extrañamente atractivo e intelectual. «Siempre hay un punto medio, Gabriela. ¿Lo hay para nosotros?» La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. Hugo dejó la tablet a un lado, sorprendido por la pregunta. «¿A qué te refieres exactamente?» Gabriela dudó, pero finalmente decidió ser directa. «En un momento somos adversarios despiadados y al siguiente me estás advirtiendo sobre las estrategias de tu cliente. No sé cómo interpretar tus acciones». «Quizás porque no soy el monstruo que crees», respondió él suavemente. «O quizás porque, después de todos estos años, hay algo en ti que me hace querer ser mejor». El silencio que siguió estaba cargado de una tensión diferente, más íntima y desconcertante. Gabriela desvió la mirada hacia la ventanilla, intentando ordenar sus pensamientos. «Cuéntame sobre ella», dijo finalmente. «Sobre Carla». El rostro de Hugo se ensombreció, pero no se cerró completamente como la última vez. Era brillante,
La persona más valiente que he conocido. Tenía solo 22 años cuando la perdí. Lo siento mucho. Esa tragedia me cambió, continuó Hugo, con la mirada perdida en recuerdos. Me volví más duro, más cínico. Me prometí que nunca más sería vulnerable, que nunca más perdería. ¿Por eso aceptaste representar a Ricardo? ¿Para no perder contra mí? Hugo la miró con una intensidad que la hizo contener la respiración. En parte. Pero hay más, Gabriela. Mucho más. El tren comenzó a reducir la velocidad, aproximándose a Barcelona. Ambos sintieron una extraña decepción al darse cuenta de que su conversación tendría que esperar. La conferencia termina mañana a las 6, dijo Hugo mientras recogían sus cosas. Hay un pequeño restaurante cerca del Born que sirve la mejor paella de Barcelona. Quizás podríamos continuar esta conversación allí. Gabriela se sorprendió a sí misma asintiendo. Me gustaría eso. Mientras descendían del tren separándose hacia sus respectivos hoteles, Gabriela no pudo evitar preguntarse en qué se estaba metiendo. Hugo Salazar seguía siendo su adversario, el hombre contra el que luchaba en los tribunales. Pero ahora también empezaba a hacer algo más, algo que no se atrevía a nombrar todavía. El pequeño restaurante en el Born bullía de actividad. Rincones íntimos iluminados con velas, conversaciones en varios idiomas y el aroma de azafrán y mariscos llenaban el ambiente. En una mesa discreta del fondo, Gabriela observaba a Hugo mientras él ordenaba vino en un catalán sorprendentemente fluido. No sabía que hablabas catalán, comentó cuando el camarero se alejó. Mi madre era de aquí, respondió Hugo con una sonrisa nostálgica. Pasábamos los veranos en Cadaqués, Carla y yo aprendimos juntos. La mención casual de su hermana, sin la tensión habitual, hizo que Gabriela se relajara visiblemente. El Hugo de esta noche era diferente, sin corbata, con los primeros botones de la camisa desabrochados y una expresión más abierta. La conferencia fue interesante, dijo Gabriela, intentando mantener la conversación en terreno neutro. Especialmente cuando desmontaste el argumento de ese catedrático pomposo, rió Hugo. Su cara cuando citaste esa jurisprudencia que contradecía toda su teoría impagable. Gabriela sonrió, recordando el momento. Odio a los teóricos que nunca han pisado un juzgado. Una de las muchas cosas que tenemos en común. El vino llegó, un tinto del Priorat, que Hugo escogió con conocimiento. Brindaron en silencio, sus miradas encontrándose por encima de las copas. ¿Por qué me odias tanto, Gabriela?, preguntó Hugo de repente, rompiendo el momento. La pregunta la tomó por sorpresa. No te odio, respondió tras una pausa. Te respeto profesionalmente y me frustras enormemente. ¿Te frustro? Hugo parecía genuinamente curioso. Eres brillante. Podrías usar ese talento para casos más nobles, pero eliges defender a hombres como Ricardo. ¿Y tú nunca has defendido a alguien cuestionable? Gabriela desvió la mirada. Tuché. La paella llegó, humeante y aromática. Mientras comían, la conversación fluyó hacia territorios más personales. Hablaron de sus años en la universidad, de mentores compartidos, de casos memorables. Con cada palabra, con cada risa, los muros entre ellos se desmoronaban un poco más. Nunca imaginé que tendríamos tanto en común, admitió Gabriela cuando terminaron de cenar. Hugo la miró con intensidad. Somos más parecidos de lo que crees. Quizás por eso chocamos tan fuertemente. Salieron a caminar por las estrechas calles del barrio gótico. Barcelona de noche era mágica, con sus edificios antiguos iluminados y el sonido de música flotando desde pequeños bares. Sus manos se rozaron accidentalmente varias veces, enviando pequeñas descargas eléctricas a través de su piel. Se detuvieron frente a una pequeña plaza donde un guitarrista callejero tocaba flamenca. «¡Baila conmigo!», dijo Hugo repentinamente, extendiendo su mano. ¿Aquí? ¿Ahora? Gabriela miró alrededor, indecisa. ¿Desde cuándo Gabriela Montero tiene miedo de algo? El desafío en sus ojos fue suficiente. Ella tomó su mano y dejó que Hugo la guiara en un improvisado baile bajo las estrellas mediterráneas. El calor de su cuerpo, tan cerca del suyo, despertó sensaciones que llevaba años ignorando. «Esto es una locura», susurró ella mientras giraban lentamente. «La mejor clase de locura», respondió él, su voz grave acariciando su oído.
Cuando la música terminó, no se separaron. Sus rostros quedaron a centímetros de distancia, respiraciones mezclándose, ojos fijos en los del otro. «Hugo», comenzó ella, no sabiendo exactamente qué quería decir. Él acarició su mejilla con una delicadeza que contrastaba con su habitual presencia dominante. «Lo sé». El beso llegó como una tormenta largamente anunciada, inevitable, poderoso, arrollador. Todo lo que habían contenido, toda la tensión acumulada en años de enfrentamientos, estalló en ese contacto. Las manos de Gabriela se enredaron en el cabello de Hugo mientras él la acercaba más, eliminando cualquier espacio entre sus cuerpos. Cuando finalmente se separaron, ambos parecían igualmente sorprendidos por la intensidad del momento. «Mi hotel está a 2 calles», murmuró Hugo, sus ojos oscurecidos por el deseo. Gabriela sabía que debía decir no, que había 1000 razones para alejarse, que mañana volverían a Madrid y serían adversarios otra vez, pero por una vez decidió no escuchar a su razón. «Vamos», respondió simplemente, entrelazando sus dedos con los de él. Mientras caminaban en silencio por las callejuelas iluminadas, Gabriela sentía que estaba cruzando una línea de la que no habría retorno, y sorprendentemente no le importaba. Madrid los recibió con su habitual ajetreo y ruido, tan distintos de la intimidad que habían compartido en Barcelona. El tren llegó puntual a Atocha, devolviéndolos a la realidad que habían dejado atrás por un fin de semana. «Mi coche me espera fuera», dijo Hugo, mientras bajaban por la escalera mecánica. «¿Puedo llevarte a casa?» Gabriela negó con la cabeza. «Mejor no. Elena me recogerá». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. ¿Qué eran ahora? ¿Amantes? ¿Adversarios? Las líneas se habían desdibujado tanto que ninguno sabía exactamente dónde estaban. «Sobre Barcelona», comenzó Hugo. «No necesitamos hablar de ello», interrumpió Gabriela, ajustándose el bolso al hombro. «Fue un fin de semana fuera de la realidad. Ahora estamos de vuelta». «¿Eso es todo lo que fue para ti? ¿Una fantasía temporal?» Sus ojos se encontraron y Gabriela sintió que su resolución flaqueaba. Las últimas 48 horas habían sido las más intensas de su vida. La pasión entre ellos había sido abrumadora, pero también las conversaciones, las risas, los momentos de vulnerabilidad compartida. Por primera vez, había visto al verdadero Hugo Salazar, no al abogado implacable, sino al hombre complejo y fascinante detrás de la fachada. «No lo sé», admitió finalmente. «No sé qué fue». Hugo tomó su mano discretamente, fuera de la vista de los pasajeros que pasaban. «Yo sí lo sé. Fue real, Gabriela. Más real que todo lo que he sentido en años». El teléfono de Gabriela sonó, rompiendo el momento. Era un mensaje de Elena. «Estoy fuera». «Todo bien. Tengo que irme», dijo soltando su mano a regañadientes. «Te llamaré esta noche», prometió Hugo. Ella asintió y se alejó, sintiendo su mirada en la espalda hasta que salió de la estación. Elena estaba esperando en su coche, con una expresión de curiosidad apenas contenida. «¿Y bien? ¿Cómo fue la conferencia?» «Instructiva», respondió Gabriela, intentando sonar profesional. «¿Solo instructiva?» Elena la miró de reojo mientras conducía. «Tu mensaje de anoche fue bastante críptico. No me esperes, ¿te cuento mañana?» Gabriela miró por la ventanilla, observando cómo Madrid desfilaba ante sus ojos. «Cené con Hugo». «¿Con Salazar? ¿El enemigo público número 1? Las cosas son complicadas ahora». Elena soltó una carcajada de incredulidad. «Oh, Dios mío, ¿te acostaste con él?» El silencio de Gabriela fue toda la respuesta que necesitaba. «Gaby, ¿en qué estás pensando? Ese hombre está defendiendo a mi exmarido. Está intentando dejarte en ridículo en los tribunales». «¿Recuerdas?» «Lo sé», suspiró Gabriela. «Es una locura. Pero hay algo en él, Elena, algo que no puedo explicar. Es atractivo y carismático, eso no lo niego, pero también es peligroso para ti, personal y profesionalmente». Las palabras de su amiga se clavaron como pequeñas agujas en su conciencia. Elena tenía razón. ¿Qué pasaría cuando volvieran a enfrentarse en el juzgado? ¿Podría separar lo personal de lo profesional? ¿Y qué ocurriría cuando Hugo descubriera que ella había seguido investigando el caso Altamira?
porque lo había hecho. Antes del viaje a Barcelona, había pedido a Sofía que profundizara en aquel misterioso caso que parecía ser el talón de Aquiles de Hugo. Y esa mañana había recibido un mensaje. Encontré algo importante. Ven al despacho cuanto antes. El coche se detuvo frente al apartamento de Gabriela en Chamberí. Ten cuidado, dijo Elena antes de que bajara. No solo con tu corazón, sino con tu carrera. Hugo Salazar nunca ha sido conocido por su lealtad. Lo tendré, prometió Gabriela, aunque una parte de ella ya sabía que era demasiado tarde para precauciones. Mientras subía a su apartamento, su teléfono vibró con un mensaje de Hugo. No puedo dejar de pensar en ti. Cena conmigo esta noche. Gabriela cerró los ojos, dividida entre el deseo y la prudencia. Finalmente respondió: tengo que trabajar. Quizás mañana. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer con la información sobre el caso Altamira y, sobre todo, para entender qué sentía realmente por el hombre que hasta hace una semana era su némesis declarado. La carpeta sobre el escritorio de Gabriela parecía arder como si contuviera brasas en lugar de documentos. Sofía, su joven asistente, la observaba nerviosamente mientras ella leía página tras página, su expresión endureciéndose con cada revelación. ¿Estás segura de que esto es auténtico?, preguntó Gabriela finalmente, levantando la mirada. Sofía asintió. Lo conseguí de un excompañero que trabajó en el bufete de Navarro, el mentor de Salazar. Todos estos documentos se mantuvieron en secreto, pero existían copias de respaldo. El caso Altamira se revelaba ante ella con toda su crudeza. 8 años atrás, Hugo había representado a una corporación acusada de manipulación contable. La empresa había sido absuelta, pero los documentos en sus manos demostraban que Hugo y su mentor habían ocultado pruebas cruciales que habrían cambiado el resultado del juicio. Y Ricardo Mendoza era el director financiero de esa corporación, murmuró Gabriela, conectando los puntos. Por eso, Hugo aceptó representarlo en el divorcio. No solo son amigos, están unidos por este secreto. El peso de la revelación cayó sobre ella como una losa. Si utilizaba esta información, podría destruir la carrera de Hugo. Sería una victoria aplastante para Elena en el divorcio y para ella misma profesionalmente. Pero el costo... Su teléfono vibró con un mensaje de Hugo. Te extraño, no puedo concentrarme en nada. Gabriela cerró los ojos, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Los recuerdos de Barcelona, tan vívidos y preciosos, se contaminaban ahora con esta nueva información. ¿Había sido todo una estrategia? ¿Se había acercado a ella para mantenerla controlada, para asegurarse de que no descubriera su secreto? ¿Vas a usar esto en el caso?, preguntó Sofía, interrumpiendo sus pensamientos. Necesito tiempo para pensar, respondió Gabriela, guardando los documentos en su maletín. No le menciones esto a nadie, ¿entendido? Horas más tarde, en su apartamento, Gabriela daba vueltas como animal enjaulado. Había cancelado la cena con Hugo, incapaz de enfrentarlo mientras esta bomba de tiempo tic-taqueaba entre sus manos. ¿Cómo mirarlo a los ojos sabiendo lo que ahora sabía? El timbre sonó, sobresaltándola. Al abrir la puerta, se encontró con Hugo sosteniendo una bolsa de comida italiana. «Sé que dijiste que estabas ocupada», explicó ante su expresión sorprendida. «Pero pensé que al menos podrías cenar». Gabriela dudó, pero finalmente lo dejó pasar. Observó cómo se movía por su cocina con familiaridad, sirviendo pasta y descorchando vino, como si no llevaran años siendo adversarios, como si Barcelona no hubiera sido solo un paréntesis imposible. «¿Qué ocurre, Gabriela?», preguntó finalmente, cuando el silencio se volvió insoportable. «Estás diferente. Tengo mucho en mente», respondió ella evasivamente. «El caso, principalmente». Hugo se acercó tomando su mano. «Podemos separar lo personal de lo profesional. Lo que pasó en Barcelona, ¿fue real?», interrumpió ella, mirándolo fijamente. «¿O fue solo una forma de distraerme?». La expresión de Hugo se transformó en una de genuina sorpresa. «¿Crees que me acosté contigo como estrategia legal? ¿Qué clase de hombre piensas que soy?». «No lo sé, Hugo. Ese es el problema. Hace una semana eras mi enemigo declarado. Y ahora...». Su voz se quebró. Él se acercó más, tomando su rostro entre sus manos.
Ahora soy un hombre que está cayendo por ti, Gabriela, un hombre que no puede dejar de pensar en ti, que cuenta las horas para verte, que por primera vez en años siente algo real. Sus palabras eran exactamente lo que deseaba escuchar, pero los documentos en su maletín pesaban como plomo en su conciencia. «Hay secretos entre nosotros», dijo ella suavemente. Hugo se tensó visiblemente. «Todos tenemos secretos. Algunos son más destructivos que otros». Sus miradas se encontraron en un duelo silencioso. Gabriela podía ver el miedo creciendo en los ojos de Hugo, como si intuyera lo que ella sabía. «Altamira», susurró él finalmente, y no era una pregunta. El nombre flotó entre ellos como un fantasma, destruyendo la frágil conexión que habían construido. Hugo retrocedió, su rostro transformándose en una máscara de traición. «Lo has estado investigando todo este tiempo», dijo con voz fría. «Mientras compartíamos la cama en Barcelona, mientras te abría mi corazón, tú buscabas la forma de destruirme. Hugo, no es así. ¿Vas a usarlo contra mí? ¿Contra Ricardo?». La interrumpió. «¿Es este tu gran triunfo, Gabriela?». La respuesta quedó suspendida en el aire, tan pesada como las consecuencias que traería cualquiera que fuera su decisión. «No lo entiendes», dijo Hugo, su voz extrañamente quebrada. «No sabes lo que realmente pasó». Gabriela se mantuvo firme, aunque por dentro todo se desmoronaba. «Entonces explícamelo. Convénceme de que esto no es lo que parece». Hugo se pasó una mano por el rostro, repentinamente envejecido por el peso de los secretos que había cargado durante años. Se acercó a la ventana, observando las luces de Madrid, como si buscara respuestas en ellas. «Era mi primer gran caso», comenzó finalmente. «Acababa de unirme al bufete de Navarro después de la muerte de Carla. Estaba destrozado, vulnerable. Navarro fue como un padre para mí cuando más lo necesitaba». Se giró para mirarla, sus ojos reflejando una mezcla de culpa y súplica. «Cuando me asignaron el caso Altamira, no sabía en qué me estaba metiendo. La corporación era cliente importante del bufete, y Ricardo, que era el director financiero, tenía una relación cercana con Navarro. Solo cuando estábamos a mitad del juicio, descubrí que habían ocultado información crítica». «¿Y no hiciste nada?», preguntó Gabriela, intentando que su voz no traicionara su decepción. «Confronté a Navarro. Me dijo que era demasiado tarde, que si revelaba esa información, no solo la corporación caería, sino también el bufete. Decenas de personas perderían sus trabajos». Hugo cerró los ojos, reviviendo aquel momento. «Me convenció de que el fin justificaba los medios, que a veces en nuestro trabajo hay que tomar decisiones difíciles». «Eso no es tomar una decisión difícil, Hugo. Es obstruir la justicia». «Lo sé», admitió él con amargura. «Me he odiado por ello cada día desde entonces. Pero una vez que cruzas esa línea, no hay vuelta atrás. Te convences de que fue un error de juventud, de que has aprendido, de que nunca más. Pero el secreto siempre está ahí, amenazando con destruir todo lo que has construido». Gabriela procesaba cada palabra, buscando la verdad entre líneas. Parte de ella quería creerle desesperadamente, ver al hombre vulnerable y arrepentido, en lugar al abogado manipulador que había temido. «¿Por eso aceptaste el caso de Ricardo? ¿Para proteger tu secreto?». Hugo asintió lentamente. «Ricardo me llamó en cuanto Elena lo demandó. Sabía que tú la representabas y que eras lo suficientemente brillante para conectar los puntos si el caso se prolongaba demasiado. Me dijo que si no lo ayudaba, se aseguraría de que el caso Altamira saliera a la luz». «Te estaba chantajeando», concluyó Gabriela, las piezas encajando finalmente. «Y yo acepté», confirmó Hugo, la vergüenza evidente en su rostro. «Lo que no esperaba era Barcelona, nosotros, tú». El silencio que siguió pesaba toneladas. Gabriela sentía su corazón dividido entre la abogada que siempre buscaba la justicia y la mujer que había vislumbrado un futuro junto a este hombre complejo y contradictorio. «¿Qué vas a hacer, Gabriela?», preguntó Hugo finalmente, su voz apenas audible. «¿Usarás esto contra mí?». Ella se acercó a su maletín y sacó la carpeta con los documentos incriminatorios, sosteniéndola entre ambos como un símbolo de todo lo que los separaba. «No lo sé», respondió honestamente. «Elena es mi amiga.
Te confié mi cuerpo, mis pensamientos, pero no sé si puedo confiar en ti mi ética. Lo entiendo, dijo él, y la resignación en su voz hizo que algo se rompiera dentro de ella. Siempre supe que este día llegaría, que alguien descubriría la verdad. ¿Por qué no te retiraste del caso cuando nos acercamos en Barcelona? Podrías haber encontrado alguna excusa. Hugo sonrió sin alegría. Porque soy un cobarde, Gabriela. Porque pensé que podía tenerlo todo, proteger mi secreto y tenerte a ti. Dio un paso hacia la puerta, derrotado. Hagas lo que hagas, quiero que sepas que lo que pasó entre nosotros fue real. Probablemente lo único real que he sentido en años. Cuando la puerta se cerró tras él, Gabriela se quedó sola con la carpeta en las manos y una decisión imposible ante ella. La justicia que siempre había defendido le exigía usar esta información. Su lealtad hacia Elena le pedía lo mismo, pero su corazón, que contra todo pronóstico había comenzado a abrirse hacia Hugo, la empujaba en otra dirección completamente distinta. La mañana del juicio decisivo amaneció con un cielo plomizo que parecía reflejar el estado de ánimo de Gabriela. Llevaba 3 días sin dormir bien, dando vueltas a su dilema moral. No había vuelto a hablar con Hugo desde aquella noche en su apartamento, y la ausencia de su voz, de su presencia, era como un vacío constante que la acompañaba a todas partes. ¿Estás lista?, preguntó Elena, sentada frente a ella en la sala de reuniones del bufete. Hoy es el día. Gabriela asintió, aunque la carpeta del caso Altamira, oculta en su maletín, pesaba como si estuviera hecha de plomo. Si utilizamos esto, dijo, sacando finalmente los documentos y colocándolos sobre la mesa, Ricardo no solo perderá el divorcio, podría enfrentar cargos criminales. Y Hugo no pudo terminar la frase. Elena revisó los papeles con ojos cada vez más abiertos. ¿Cuándo conseguiste esto? Hace unos días. Mi equipo ha estado investigando. Esto es exactamente lo que necesitábamos, exclamó Elena, su rostro iluminándose. Ricardo siempre se creyó intocable. Con esto lo tenemos acorralado. Gabriela observó a su amiga, viendo en ella el reflejo de una mujer herida que buscaba justicia, o quizás venganza, algo que ella misma había sentido muchas veces. Hay un problema, dijo Gabriela lentamente. Hugo no era el abogado principal en este caso. Era joven, recién empezaba. Su mentor, Navarro, fue quien orquestó todo. Pero fue cómplice, rebatió Elena. Sabía lo que estaba pasando y guardó silencio. Sí, el silencio cayó pesadamente entre ellas. Elena estudió el rostro de su amiga, comprendiendo de repente. «Oh, Gabriela», suspiró, una mezcla de compasión y preocupación en su voz. «Te has enamorado de él». Las palabras flotaron en el aire, tan ciertas que Gabriela no pudo negarlas. A pesar de todo, a pesar de los secretos y las mentiras, algo había cambiado irrevocablemente dentro de ella. Lo que Hugo hizo estuvo mal, reconoció Gabriela. Pero era joven, acababa de perder a su hermana, y su mentor lo manipuló. ¿No merece una segunda oportunidad? ¿Y qué hay de mi segunda oportunidad?, preguntó Elena, su voz cargada de emoción. Ricardo me engañó, me humilló, y ahora intenta quedarse con todo lo que construimos juntos. ¿No merezco yo justicia? Gabriela tomó las manos de su amiga entre las suyas. La tendrás, pero hay formas de conseguirla sin destruir a Hugo en el proceso. Elena la miró largamente, procesando sus palabras. ¿Qué propones? Tengo un plan, respondió Gabriela, un brillo de determinación en sus ojos. Pero necesito que confíes en mí. 2 horas después, en una sala privada del juzgado, Gabriela se encontraba frente a Ricardo Mendoza y su representante legal, Hugo Salazar. La tensión era palpable. Ninguno de los hombres sabía por qué había solicitado esta reunión antes de la audiencia. «Agradezco que hayan venido», comenzó Gabriela, su voz profesional ocultando el torbellino de emociones que sentía al ver a Hugo después de días sin contacto. «Tengo una propuesta para evitar que este caso se prolongue innecesariamente». Ricardo sonrió con suficiencia. «Si vas a proponer un acuerdo, ya te adelanto que no estoy interesado. Mi posición es firme». «Antes de decidir», respondió Gabriela con una calma estudiada, «quizás deberías ver esto».
Colocó sobre la mesa una copia de los documentos del caso Altamira, pero con una diferencia crucial. Había eliminado toda mención a Hugo, dejando solo las referencias a Ricardo y Navarro. El rostro de Ricardo palideció visiblemente mientras revisaba los papeles. Hugo, por su parte, miraba a Gabriela con una mezcla de confusión y asombro. «Mi clienta está dispuesta a llegar a un acuerdo razonable», continuó Gabriela. «No quiere esta batalla, señor Mendoza. Solo quiere lo que le corresponde justamente». Explicó los términos. Elena recibiría las propiedades en la costa que tanto amaba, una compensación económica justa y algunas obras de arte que tenían valor sentimental para ella. A cambio, renunciaría a reclamar participación en las empresas de Ricardo. «Y por supuesto», añadió Gabriela, señalando los documentos, «esto nunca verá la luz». Ricardo, visiblemente nervioso, miró a Hugo buscando consejo. El abogado asintió lentamente. «Es un acuerdo razonable, Ricardo», dijo Hugo con voz tranquila. «Mi recomendación es que lo aceptes». Cuando Ricardo salió para hacer algunas llamadas y considerar la oferta, Hugo y Gabriela quedaron solos por primera vez desde su confrontación. «¿Por qué?», preguntó él simplemente. «Podrías haberme destruido». Gabriela lo miró directamente a los ojos. «Porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Incluso tú, incluso yo. ¿Ya incluso nosotros?» La esperanza en su voz era apenas audible. «Eso...» Gabriela hizo una pausa, sintiendo el peso de todo lo no dicho entre ellos. «Eso depende de lo que hagas a partir de ahora». Una semana después de la firma del acuerdo, Gabriela contemplaba Madrid desde la terraza de su despacho. El caso Mendoza Vidal había terminado oficialmente esa mañana, con el juez aprobando los términos negociados. Elena había conseguido lo que quería, Ricardo había evitado un escándalo, y ella había terminado con un vacío que no sabía cómo llenar. No había vuelto a ver a Hugo desde aquel día en la sala de reuniones. Él había respetado su espacio, limitándose a algunos mensajes profesionales sobre los detalles del acuerdo. La ausencia de su presencia en su vida era como un fantasma que la seguía a todas partes. «¿Te arrepientes?», preguntó Sofía, interrumpiendo sus pensamientos mientras le entregaba un café. «¿De qué exactamente?». «De no haber usado toda la información. Podrías haber ganado mucho más para Elena». Gabriela negó con la cabeza. «Ganamos lo justo. A veces, Sofía, la victoria no consiste en arrasar con todo, sino en saber dónde trazar la línea». «¿Y Salazar? ¿Qué pasa con él?». La pregunta quedó flotando en el aire mientras el teléfono de Gabriela sonaba. Era Elena. «¿Has visto las noticias?», preguntó su amiga sin preámbulos. «No, ¿qué sucede?». «Hugo Salazar ha renunciado a su bufete. Está en todos los periódicos digitales». Gabriela sintió que su corazón se aceleraba mientras buscaba frenéticamente la noticia en su ordenador. Allí estaba. Hugo había anunciado su renuncia de forma inesperada, citando «diferencias éticas irreconciliables con la dirección del bufete». «¿Crees que tiene que ver contigo?», preguntó Elena. «No lo sé», respondió Gabriela sinceramente. Tras colgar, permaneció inmóvil, procesando lo que acababa de leer. ¿Era esto lo que había querido decir con «depende de lo que hagas a partir de ahora»? ¿Un gesto para demostrarle que estaba cambiando? El resto del día transcurrió en una nebulosa de reuniones y llamadas, pero su mente seguía volviendo a Hugo. Cuando finalmente llegó a su apartamento, encontró un sobre que habían deslizado bajo su puerta. Dentro había una carta manuscrita de Hugo y un pendrive. «Querida Gabriela», comenzaba la carta, «hoy he dado el primer paso para intentar ser el hombre que mereces. He renunciado al bufete de Navarro después de confrontarlo sobre el caso Altamira y otros asuntos éticos que he ignorado durante demasiado tiempo. No fue una conversación fácil, pero por primera vez en años me siento en paz con mis decisiones. En el pendrive encontrarás toda la información sobre el caso Altamira, incluyendo mi declaración completa admitiendo mi participación. He enviado copias a la Fiscalía y al Colegio de Abogados. Aceptaré cualquier sanción que consideren apropiada. No hago esto esperando tu perdón o una segunda oportunidad, aunque no puedo negar que es lo que más deseo. Lo hago porque es lo correcto, y porque tú me enseñaste que nunca es tarde para elegir un camino mejor. Sea cual sea tu decisión sobre nosotros,
Siempre te estaré agradecido por mostrarme que incluso alguien como yo puede cambiar. Tuyo, Hugo. Gabriela leyó la carta 3 veces, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Con manos temblorosas, conectó el pendrive a su ordenador y confirmó que contenía exactamente lo que Hugo había prometido, una confesión completa que podría costarle su licencia para ejercer. Tomó su teléfono y, tras un momento de duda, marcó su número. «Gabriela», respondió él al primer tono, como si hubiera estado esperando su llamada. «Recibí tu carta», dijo ella, intentando mantener la compostura. «¿Y el pendrive?» «Bien». «¿Por qué, Hugo? ¿Por qué arriesgarlo todo así?» Hubo un momento de silencio antes de que él respondiera. «Porque me di cuenta de que nada de lo que he conseguido vale la pena si se construyó sobre mentiras. Y porque por primera vez en mi vida encontré algo que me importa más que ganar o mantener las apariencias». «¿Y qué es eso?» «Tú», respondió simplemente, «la posibilidad de nosotros». Gabriela cerró los ojos dejando que sus palabras la envolvieran. «Sé que necesitas tiempo», continuó Hugo ante su silencio, «y lo entiendo. Solo quería que supieras que esta vez estoy eligiendo el camino correcto, sin importar las consecuencias». «¿Dónde estás ahora?», preguntó ella, tomando una decisión repentina. «En casa». «¿Por qué?» «No te muevas», ordenó Gabriela. «Voy para allá». Mientras buscaba sus llaves y su abrigo, Gabriela sentía una certeza formándose en su interior. No sabía qué les depararía el futuro, si Hugo realmente podría cambiar, si ella podría confiar plenamente en él algún día. Pero sí sabía una cosa: merecían la oportunidad de descubrirlo juntos. 6 meses habían pasado desde aquella noche en que Gabriela llegó al apartamento de Hugo, decidida a darle una oportunidad a lo que sentían. 6 meses de cambios profundos para ambos. La mañana de primavera inundaba de luz el nuevo y modesto despacho que Hugo había abierto en un barrio residencial de Madrid. Ya no representaba a grandes corporaciones ni a millonarios divorciados. Ahora se dedicaba principalmente a casos pro bono y asesoramiento legal a pequeñas empresas y familias. «Tu cita de las 11 está aquí», anunció Martín, quien había decidido seguirlo en esta nueva etapa. Hugo asintió, terminando de ordenar algunos documentos. Las consecuencias de su confesión habían sido severas: una suspensión temporal de su licencia para ejercer, una multa considerable y, lo más doloroso, el distanciamiento de muchos colegas que lo consideraban un traidor. Pero cuando la suspensión terminó, Hugo descubrió una libertad que nunca antes había experimentado: la libertad de ejercer según sus propios valores, sin compromisos. La puerta se abrió y Gabriela entró, radiante en su traje sastre color esmeralda. Verla aún le provocaba ese vuelco en el estómago, ese sentimiento de incredulidad por tenerla en su vida. «Señorita Montero», sonrió, levantándose para besarla. «Qué agradable sorpresa. No recordaba tener una cita con usted». «Tenía un juicio cerca», respondió ella correspondiendo a su beso, «y quería ver cómo estaba quedando la decoración». Observó la oficina con aprobación. Era un espacio luminoso y acogedor, nada que ver con el despacho imponente y frío que Hugo había tenido en su anterior bufete. Las paredes exhibían ahora una mezcla de diplomas, fotos personales y una en particular que ocupaba un lugar central: Hugo y Gabriela en Barcelona 6 meses atrás, en su primer viaje de reconciliación. «Me gusta», dijo sinceramente. «Se parece más a ti, al verdadero tú». Hugo sonrió, consciente de lo mucho que había cambiado su vida. No solo profesionalmente, sino en todos los aspectos. Por primera vez desde la muerte de Carla, sentía que podía ser vulnerable, auténtico, sin miedo a perder. «Hablé con Elena esta mañana», comentó Gabriela, sentándose en el sofá junto a la ventana. «Está organizando una fiesta por el aniversario de su divorcio. Quiere que vayamos juntos». Hugo enarcó una ceja. «¿Estás segura de que quiere que vaya yo? Representé a su exmarido». «Y yo a ella», rió Gabriela. «Pero eso ya no importa. Dice que nunca te ha visto fuera del contexto legal y que es hora de conocer al hombre que me ha robado el corazón». «¿Le dijiste que sigo siendo el mismo? Solo que ahora con menos trajes caros y más conciencia social». «Le dije que eres el hombre más valiente que conozco», respondió Gabriela con seriedad,
que enfrentaste tus errores y asumiste las consecuencias, aunque eso significara perder casi todo lo que habías construido. Hugo se sentó junto a ella, tomando sus manos. No perdí lo más importante, observó a Gabriela, maravillándose como siempre de cómo habían llegado hasta aquí. El camino no había sido fácil. Hubo momentos de duda, de reproches, de miedos resurgiendo como fantasmas del pasado. Pero cada obstáculo superado solo había fortalecido lo que sentían. «Tengo algo para ti», dijo él, sacando una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta. Iba a esperar hasta la cena, pero Gabriela contuvo la respiración mientras abría la caja. Dentro no había un anillo, como quizás esperaba, sino una llave. «Es de mi casa en Cadaqués», explicó Hugo, «donde pasaba los veranos con Carla y mis padres. No he vuelto desde su muerte, pero pensé que quizás podríamos ir este verano, juntos». Los ojos de Gabriela se llenaron de lágrimas. Conocía lo suficiente a Hugo para entender el significado profundo de aquel gesto. No era solo una llave, era la entrada a su pasado, a sus recuerdos más preciados, a las partes de sí mismo que nunca había compartido con nadie. «Me encantaría», susurró, besándolo suavemente. El timbre de la recepción interrumpió el momento. Martín asomó la cabeza. «Tu cliente ya está aquí, Hugo». «Debo irme», dijo Gabriela levantándose. «Tengo que volver al juzgado». «¿Cena esta noche?», preguntó él, acompañándola a la puerta. «En casa», confirmó ella. «Prepararé esa pasta que tanto te gusta». Mientras la veía alejarse por el pasillo, Hugo sintió una gratitud inmensa por esta segunda oportunidad, por la vida que ahora compartía con la mujer que había pasado de ser su rival más temible a su compañera más querida, por la posibilidad de redimirse, de ser mejor, de construir algo genuino sobre las ruinas de lo que había destruido. La transformación no había sido instantánea ni perfecta. Seguía siendo ambicioso, a veces demasiado intenso, ocasionalmente arrogante, pero ahora luchaba junto a Gabriela, no contra ella. Y esa diferencia lo había cambiado todo. El sol de agosto caía con fuerza sobre la pequeña cala escondida entre los acantilados de la Costa Brava. La casa de Hugo en Cadaqués, una villa blanca con persianas azules, se alzaba a poca distancia, vigilando el Mediterráneo con sus grandes ventanales. Gabriela y Hugo caminaban descalzos por la orilla, dejando que las olas acariciaran sus pies. Llevaban ya una semana en aquel paraíso, lejos del ajetreo de Madrid, de los tribunales, de las obligaciones. Una semana en la que Hugo había compartido con ella cada rincón de su infancia, cada historia familiar, cada recuerdo de Carla. «Me habría encantado conocerla», dijo Gabriela, entrelazando sus dedos con los de él. «Le habrías caído bien», respondió Hugo con una sonrisa nostálgica. «Era igual de terca y brillante que tú». Se detuvieron frente a una pequeña formación rocosa. Hugo señaló un lugar entre las piedras. «Aquí escondíamos nuestros tesoros. Carla y yo creamos un pequeño compartimento secreto. Nadie más lo conocía». Se acercó y tras apartar algunas piedras sueltas, reveló un hueco perfectamente disimulado. Para sorpresa de Gabriela, introdujo la mano y extrajo una vieja caja metálica. «¿Sigue ahí después de tantos años?», preguntó ella, asombrada. Hugo asintió, mirando la caja con emoción contenida. No había vuelto a abrirla desde antes de perderla. Sentados sobre la arena, con la brisa marina revolviéndoles el cabello, abrieron juntos la caja. Contenía pequeños tesoros infantiles, conchas especialmente bonitas, algunas monedas antiguas, un mapa del tesoro dibujado a mano, fotos descoloridas de Hugo y Carla cuando eran niños. «Éramos inseparables», murmuró Hugo, pasando los dedos sobre la imagen de su hermana pequeña. «Después de perderla me convertí en alguien a quien ella probablemente no habría reconocido. Frío, calculador, dispuesto a todo por ganar. Pero has encontrado el camino de vuelta», dijo Gabriela suavemente. «Gracias a ti», respondió él, mirándola con intensidad. «Tú me devolviste a mí mismo». Gabriela negó con la cabeza. «No, Hugo, yo solo te mostré la puerta. Tú elegiste cruzarla». El último año había transformado profundamente sus vidas. La carrera de Gabriela había florecido.
Su reputación de abogada íntegra y brillante le había valido ofertas para asociarse con algunos de los mejores bufetes de Madrid, aunque finalmente había optado por crear el suyo propio. Hugo, tras completar su suspensión, había reconstruido su práctica desde cero, renunciando al prestigio y los clientes adinerados para dedicarse a causas en las que realmente creía. Y su relación, forjada en el fuego de la adversidad, se había consolidado con cada desafío superado. «Hay algo más en la caja», dijo Hugo, sacando un pequeño sobre que había colocado allí esa misma mañana sin que Gabriela lo viera. «¿Qué es?», preguntó ella, intrigada. «Un nuevo tesoro para guardar». Dentro del sobre había una llave y una nota. «Para un nuevo comienzo. Nuestra casa en Madrid te espera. ¿Te mudarías conmigo?». Los ojos de Gabriela se humedecieron. Hacía semanas que hablaban sobre la posibilidad de vivir juntos, pero siempre quedaba en el aire, sin concretarse. «¿Estás seguro?», preguntó ella. «Nunca he estado más seguro de nada», respondió Hugo. «Te amo, Gabriela Montero. Te amé incluso cuando pensaba que te odiaba. Y quiero construir una vida contigo, día a día, caso a caso, desafío tras desafío». Gabriela no necesitó palabras para responder. Su beso, intenso y lleno de promesas, fue respuesta suficiente. Esa noche, sentados en la terraza de la villa con una botella de vino local, contemplaban las estrellas sobre el mar. Elena les había enviado un mensaje con una foto de su nueva galería de arte, un sueño que había podido cumplir gracias al acuerdo del divorcio. Sofía les había escrito para contarles que había ganado su primer caso importante en el bufete de Gabriela. «Qué es curioso», reflexionó Hugo, «cómo cambia la vida cuando dejas de ver a los demás como adversarios y empiezas a verlos como aliados». «O como amantes», añadió Gabriela con una sonrisa pícara. «O como amantes», concedió él, inclinándose para besarla. La transformación de su relación, de enemigos acérrimos a compañeros de vida, no había sido fácil ni perfecta. Todavía discutían apasionadamente, todavía chocaban en sus visiones del mundo. Pero ahora esas diferencias los fortalecían en lugar de separarlos. Al día siguiente, regresarían a Madrid, a sus casos, a la realidad cotidiana. Pero algo fundamental había cambiado en este viaje. Al compartir con Gabriela los recuerdos de Carla, Hugo había cerrado finalmente un ciclo de dolor. Y al aceptar mudarse con él, Gabriela había dejado atrás sus miedos a la vulnerabilidad. Bajo el cielo estrellado de Cadaqués, rodeados por el sonido de las olas y el aroma del mar, sellaron silenciosamente un pacto, el de construir juntos un futuro donde sus batallas más encarnizadas serían siempre luchadas hombro con hombro, nunca más el uno contra el otro. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.